Y vamos a hablar de la Corte, ¿no?, que jugó fuerte y convulsionó a la política argentina. La resolución del día de ayer a la tarde copó todas las tapas de diarios. Suspensión de elecciones, 2 provincias, San Juan y Tucumán, con características que pueden considerarse distintas y con resoluciones que la han tomado distintas. ¿Qué dijo la Corte? Que se tiene que suspender la elección de gobernador y vice, ¿sí? Solamente en esta categoría. San Juan resolvió a través de sus delegados electorales que se va a votar por el resto de las categorías. O sea, el voto es el mismo, se vuelve a poner la misma boleta, pero no se computa la parte que corresponde a gobernador y vice. Tucumán, por el contrario, tomó la decisión de no votar, suspender todas las elecciones, lo hizo la autoridad electoral de la provincia. En algún momento el vicegobernador, actual gobernador, candidato a vicegobernador José Mansur, intentó rebelarse ante esta decisión de la Corte. La realidad fue que terminó privando la opinión del vicegobernador Jaldo, porque pretendían llamar y dictar una ley para desoír lo que decía la Corte. La convulsión política está. Hoy habló el presidente de la República por cadena nacional. Esto seguramente va a ser utilizado por el oficialismo, lógicamente, en el ataque a la Corte, pero la Corte tomó una decisión donde de repente pretende, según sus criterios, devolver la institucionalidad, poner un freno a estas reelecciones indefinidas, poner un freno a situaciones que se dan en las provincias donde son verdaderos sistemas feudales prácticamente y donde la incidencia de los poderes ejecutivos dentro del marco de los poderes judiciales es absolutamente grande y se permiten hacer la vista gorda en esto. Todos pensaban de que no iba a haber una resolución. Claro, los tiempos de la Corte no daban para esto, se votaba el día domingo, la resolución sale ayer. Claro, ¿qué contestó la Corte en esto? Los recursos que se presentaron llegaron recién a Buenos Aires, llegaron a la Corte el día 14 y el 24 de abril, o sea, hace muy poco tiempo. Por eso la resolución también tuvo esto. ¿Qué puede llegar a pasar con esto? La realidad es que todo indicaría que tanto Uñac, Sergio Uñac, el gobernador sanjuanino, como José Mansur, convulsionan la política. Va a haber un embate seguramente contra la Corte muy fuerte en esto. La definición la va a tomar, ¿no es cierto?, la propia Corte en plazos que no tiene, pero se espera que sea dentro de este mismo mes. El otro tema tiene que ver con una reunión en Puerto Madero. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina reunió a cerca de 1.500 empresarios. Dicen los conocedores de esto que jamás hubo esta cantidad de empresarios reunidos en esta invitación. AmCham es la denominación. El año pasado, por ejemplo, era la mitad de lo que se reunieron ahora. Fue una reunión bastante dura, muchas quejas de los empresarios. Claro, no son titulares de diario porque la otra noticia se llevó todo, pero la realidad es que hubo muchas quejas en esto. Ahora, hubo 2 opiniones que fueron prácticamente generalizadas en esta reunión. Una de ellas tiene que ver con la falta de dólares. Los empresarios marcan esta situación como sea, se están paralizando las importaciones, hay problemas prácticamente en todos los rubros, entonces este tema es un tema absolutamente clave. El otro tema fue absolutamente sorpresivo. Mayoritariamente los empresarios marcaron su preocupación por las desavenencias y las peleas que hay en Juntos por el Cambio. O sea, les preocupa esta política de ida y vuelta y de peleas constantes. ¿Qué pasó y por qué hubo ausencia importante en esto? Porque claro, todos los candidatos a presidente estuvieron. Sergio Massa también, no se sabe si es candidato a presidente o no, pero el ministro de Economía también estuvo. Todos hablaron, todos propusieron, todos dijeron cuáles son sus ideas al futuro. ¿Quién fue el gran ausente? El que hoy está en todas las marquesinas, el que todos hablan. Javier Milei ni siquiera contestó el por qué no fue. Claro, se hace cada vez más difícil, ¿no?, acercarse en este tema. A medida que la época electoral se va acercando, Javier Milei tiene que empezar a dar cada vez más definiciones. Ya chocó el día lunes en Tucumán, donde pretendió ir a una conferencia de prensa y limitar las cosas que se iba a hablar. Esto no fue aceptado, el diario La Gaceta se retiró y quedó solo en la audiencia. Papelón tras papelón en este sentido. ¿Qué va a hacer el libertario de esto? No se sabe. La realidad es que los empresarios se quedaron esperando para ver cuáles son sus ideas. Muchas quejas, reitero, hay mucha preocupación en el nivel empresario y hay un rechazo total de muchas de las políticas de gobierno. Hoy no es título de los diarios porque el tema de la Corte se llevó todos los titulares.